Bien, pues una vez que ya hemos visto cómo son las ecuaciones del plano, en todo tipo, vamos al problema, vamos al ejercicio de selectividad del año pasado. Os recuerdo, simplemente nos pedía ya el área de un triángulo de vértices ABC, tales que esos vértices eran los puntos de corte de un plano que venía definido por segmento PQ, es decir, era perpendicular al segmento PQ y que pasaba por el punto medio. Como dato, simplemente el segmento PQ, los puntos en los extremos del segmento PQ, P y Q. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener la ecuación del plano. ¿Qué necesito? Ya hemos visto que necesitábamos o bien dos vectores de dirección, un punto del plano, tres puntos no alineados o el vector normal del plano y un punto. Es donde estamos. El punto es el punto medio del segmento de extremos PQ. Recordad que el punto medio se obtiene simplemente sumando los extremos y dividiéndolo entre dos. Y como me dicen además que el plano es perpendicular a ese segmento, es decir, el vector normal del plano va a ser un vector proporcional al vector que une esos dos extremos, el vector PQ. Pues vamos por ello. Punto medio, sabéis, primera más primera, partido 2, segundo más segundo, partido 2, etc. Si simplificamos, reducimos, nos queda que el punto medio del segmento es el punto 1, 2, 7. Ya lo tenemos aquí. Calculamos el vector que une los extremos del segmento, el vector PQ, que sería el OQ menos el OP, es decir, las coordenadas del punto Q menos las coordenadas del punto P. Eso me da de componente 2 menos 2 menos 2. Este me vale, pero podemos coger cualquier vector proporcional a ese. Ya sabéis que estamos en el espacio de vectores libres, entonces es mucho más sencillo, es algo más sencillo, perdón. Simplemente si dividimos todas las componentes por 2, nos quedaría el vector normal 1 menos 1 menos 1. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Recordamos que la ecuación general del plano venía dada, lo vimos hace un gran momento, por ax más bi más cz más d igual a 0, donde a, b y c corresponde a las componentes del vector normal. Es decir, que nuestro plano pi viene determinado por x menos y menos z más d igual a 0. Me falta solamente obtener el coeficiente d. ¿Cómo lo obtenemos? Pues imponiendo la condición de que el punto M, ese punto medio, esté contenido en el plano pi. Si un punto está contenido en un plano pi, al sustituir sus coordenadas en la ecuación del plano, se me convierte en una identidad. Pues eso es lo que hago. En la x1 y 2 y la z7. 1 menos 2 menos 7 más d igual a 0. Y de aquí despejamos el coeficiente d que nos faltaba. Ese coeficiente vale 8. Con lo cual ya tenemos perfectamente definida la ecuación de nuestro plano. X menos y menos z más 8 igual a 0. Ese es nuestro plano. ¿De acuerdo? Plano perpendicular al segmento PQ y que pasa por el punto medio M. Bien. Una vez conocido eso, vamos al segundo punto. ¿Qué tenemos que determinar? Los puntos de corte de dicho plano con los ejes de coordenadas para obtener A, B y C, que son los vértices del triángulo. Es bastante fácil. Recordamos, si yo tengo un eje, el eje X tiene por ecuaciones y igual a 0, z igual a 0. El y, x igual a 0, z igual a 0. Y el z, x igual a 0, y igual a 0. Entonces, calcular los cortes de un plano con los ejes es simplemente sustituir. Con el eje o x sustituimos en el plano la variable y y z por 0. ¿Qué me queda? Pues x más 8 igual a 0, x igual a menos 8. Pues ya tenemos el punto A. Menos 8, 0, 0. Hago lo mismo con el corte con el eje y, que en este caso sería x0, z0. Sustituimos y me va a quedar y igual a 8. Pues ya tenemos el punto B, 0, 8, 0. Y si si calculamos el corte con el eje z, de igual manera, sabiendo que c de eje o z es x0 y 0, sustituimos y me queda z igual a 8. El punto C es 0, 0, 8. Lo he dibujado, lo he representado en los ejes x y z y vemos eje x, el punto 8, 0, 0, el eje y 0, 0, 0, 8, 0, y ya sabéis que en el eje en perspectiva se le da tamaño más pequeño, la mitad, 0, 0, 8.
Este sería el triángulo del cual tenemos que calcular su área. Nada más. Pues ya nos queda el punto 3. Entonces recordamos, que luego lo veremos también, os pasaré una relación con todas las estructuras para calcular área y volúmenes, que el área de un triángulo venía definida como un medio del módulo del producto vectorial de los vectores AB o AC, o CA, CB, es decir, los dos vectores que definen, partiendo de un punto, un vértice, ese triángulo. Recordad que si no pongo un medio, lo que obtengo es el área del paralelogramo. Poner un medio, tengo la mitad, que es el triángulo. Entonces ya simplemente me quedan dos operaciones básicas. Primero calculamos los vectores AB y AC. AB sería el vector OB menos OA, o las coordenadas de B menos A, y me va a dar el vector menos 8, 8, 0. El AC, de igual manera, OC menos OA, y me va a dar menos 8, 0, 8. Ya tengo los dos vectores. Siguiente paso, calcular su producto vectorial. Recordad simplemente el determinante, y JK, ponemos un vector, ponemos otro, y resolvemos ese determinante, y agrupamos por componentes, y por J y por K. Si lo hacemos, también lo podemos hacer por los menores de la fila IJK, me quedarían los menores determinantes, me va a quedar directamente 64, 64, 64. Ese sería el producto vectorial de esos dos vectores. El módulo de ese producto vectorial, una base cartesiana de X y Z, es simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Sumo, saco factor común, saco 64, con lo cual el módulo de ese producto vectorial vale 64 por raíz de 3. Lo dejo así, queda bien expresado. Y ya simplemente sustituimos. El área del triángulo es un medio de ese módulo, es decir, un medio de 64 raíz de 3, 64 entre 2, 32, y me queda 32 raíz de 3, no sabemos las unidades, unidades cuadradas. Esa es el área del triángulo que me estaban pidiendo. Como veis, el ejercicio no tiene, necesitamos el conocimiento básico de geometría, de planos, etcétera, de ecuaciones de plano y cortes, pero en fin, no, tampoco es una dificultad especial. Bueno, con eso acabo y con eso ya he explicado un poco las ecuaciones del plano y también le he aplicado a este ejercicio, ¿de acuerdo? De selectividad del año pasado. Bueno, hasta luego, chicos.